Hola a todos. Después de mucho pensarlo y con un par de tragos encima, he decidido compartir algunas de mis experiencias. El español no es mi lengua materna, así que perdonen si mi gramática no es perfecta. A finales de los 90, trabajando en una zona muy rural de Rusia como una especie de guardabosques y preservacionista de la vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y protocolos estrictos que algunos de ustedes podrían tener. Más o menos, solo andamos en cuatrimotos y reprendemos a los cazadores furtivos mientras aseguramos la seguridad de la población de ciervos y cosas así. Trabajaba en una zona rural rodeada de bosques y una naturaleza implacable. Solo tenía un colega, al que llamaremos Peter. Es corto y fácil de recordar. Peter era el típico ruso loco que hacía su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años y siempre me apoyó sin importar lo que enfrentáramos en el bosque. El trabajo pagaba mal, pero tenía muchas ventajas que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo una excursión. Admito que alguna vez engañamos a cazadores inocentes, quitándoles dinero diciendo que estaban cazando ilegalmente. Éramos corruptos, pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes y metimos a verdaderos cazadores furtivos tras las rejas. Pero a veces recibíamos llamadas que requerían trabajo duro. Si la gente veía animales enfermos, nos tocaba ir a asegurarnos de que no se propagara la enfermedad. Si un animal mostraba comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los locales, debíamos asegurarnos de que el animal fuera eliminado. Teníamos amigos en la veterinaria local que analizaban muestras de sangre si sospechábamos de rabia u otra cosa. Un día, Peter y yo recibimos una llamada de unos locales bastante asustados. Nos dijeron que unos chicos habían ido a cazar hace un par de días pero no habían regresado. Todos creían que habían sido matados por osos o lobos. Genial. Ahora teníamos que aventurarnos en la naturaleza en busca de posibles carnívoros agresivos. Nos señalaron una dirección general y partimos en nuestras cuatrimotos. Conducimos por la zona durante unas 3 horas cuando encontramos un campamento abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Los chicos habían dejado el campamento apresuradamente, sin siquiera llevarse los rifles. Desde entonces, seguimos a pie con las armas listas, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a unos metros del campamento. Estaba boca abajo con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos sorprendió fue que eran heridas punzantes profundas, algo que nunca habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un camino claro que indicaba por dónde habían huido los otros chicos. Encontramos a 2 chicos en la misma área pequeña, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos prácticamente había sido destripado. Peter estaba visiblemente conmocionado y no paraba de sacudir la cabeza en incredulidad. Según los locales, se suponía que había 4 chicos allí, así que aún nos faltaba uno. Ambos nos asustamos mucho cuando escuchamos algo moviéndose entre los arbustos hacia nosotros. Apuntamos al alboroto y esperamos a que se revelara antes de disparar. Casi solté mi rifle cuando emergió de los arbustos densos. Era un ciervo rojo con los restos destrozados del cuarto chico atrapados en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún así bramaba agresivamente, como si estuviera a punto de embestirnos. Peter fue el primero en salir del shock y comenzó a dispararle al maldito ciervo. Tras una inspección más detallada, notamos que sus astas estaban desgastadas y rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus embestidas, rompiendo sus astas en los pobres chicos. La razón por la que el cuarto chico estaba atrapado en las astas era porque el maldito ciervo prácticamente había atravesado su caja torácica. No pudimos separar al chico de las astas, así que tuvimos que llevar la cabeza con nosotros. Fue uno de los viajes más perturbadores de vuelta a casa, con varios cadáveres atados a la parte trasera de nuestras cuatrimotos. Las autoridades locales estaban bastante enojadas con nosotros.
ya que habíamos movido los cuerpos de una posible escena del crimen, pero nos dejaron ir fácilmente viendo que el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas. Ver a los padres desconsolados de esos chicos aún me atormenta. Esa noche, pasé el rato con Peter, principalmente porque todavía estaba bastante asustado. Esa cosa no era natural, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse de los depredadores, sí, pero esa cosa cazó a esos chicos y los mató a todos. Los ciervos no hacen eso. Esa fue la primera vez que vislumbré las cosas espeluznantes que suceden allá afuera. En los años siguientes vi cosas profundamente insanas que solo Peter y yo sabemos. Compartiré las historias con ustedes y espero que me crean y entiendan por qué me asusto cada vez que veo un ciervo. 1 o 2 veces al mes teníamos que hacer excursiones a la naturaleza para buscar señales de cazadores furtivos y animales enfermos y otras cosas así. Una vez decidimos ir a una zona bastante aislada porque había rumores de caza furtiva. Era un viaje muy largo, así que siempre lo posponíamos, rezando para que los cazadores furtivos fueran atacados por osos y así no tener que hacer el largo viaje. Tuvimos que conducir unas 15 horas antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para las cuatrimotos. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba que teníamos que acampar. Estaba bastante inquieto cuando llegó la noche. Acampar es normal para nosotros, pero estábamos más lejos de la civilización de lo que habíamos estado antes, y el incidente anterior aún me perseguía. Peter me ofreció una botella para calmar mis nervios, pero no quería estar intoxicado en caso de que nos atacara algún ciervo demoníaco. La noche pasó sin incidentes, pero aún así no dormí mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor, pero no encontramos nada. No parecía haber ninguna señal de actividad humana en la zona. «Malditos rumores», murmuró Peter mientras sacudía la cabeza frustrado. Normalmente deberíamos estar felices de no encontrar nada, pero esta vez estábamos solo exhaustos y de mal humor. Entonces nos sobresaltó un fuerte bramido que resonó por el bosque. ¿Qué demonios fue eso? Peter sacó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, tuvimos que investigar. Llegamos a una pequeña colina que daba a un claro. En el medio del claro, un grupo de 5 ciervos estaban juntos, con las cabezas agachadas como si estuvieran pastando. Notamos que todos parecían hacer movimientos bruscos y violentos, como si intentaran golpear el suelo con sus astas. Peter disparó un tiro al aire tratando de hacerlos dispersarse. No se movieron. Si tienes algún conocimiento básico sobre la vida silvestre, sabes que los ruidos fuertes y repentinos hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de tiros más al aire, pero aún así no reaccionaron. En un pequeño momento de locura, decidimos acercarnos con calma para ver mejor qué demonios estaban haciendo. A medida que nos acercábamos, nos encontramos con el desagradable hedor de la podredumbre y la muerte. ¿Es un maldito oso?, señaló Peter al suelo frente a los ciervos. Para nuestro asombro, había un gran oso pardo adulto. Estaba en un estado de descomposición, lo que significaba que había estado muerto durante al menos 4 o 5 días. Los ciervos estaban jadeando y gimiendo mientras continuamente golpeaban el cadáver. Estaban seriamente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, excepto la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente intacta. Nos quedamos congelados en el suelo mientras observábamos esta horrible escena desarrollarse. ¿Cómo demonios derribaron a un oso? ¿Cómo es esto posible?, le pregunté a Peter. Él sacudió la cabeza incrédulo mientras levantaba su rifle y disparaba a uno de los ciervos. Luego explicó que quería una muestra de sangre. Tan pronto como el ciervo cayó al suelo, los otros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y simplemente se volvieron a mirarnos. Estaban cubiertos de sangre podrida y trozos de carne.
No cargaron ni mostraron comportamiento agresivo, solo nos miraron sin pestañear ni parpadear. Peter había cambiado de opinión sobre la muestra de sangre en ese momento, y simplemente comenzó a retroceder lentamente. Lo seguí y levanté mi rifle por si acaso. Cuando llegamos a la colina, reanudaron su ataque una vez más, sin prestarnos atención en absoluto. Estábamos completamente acabados en este punto. No montamos campamento esa noche y simplemente caminamos a paso ligero hasta llegar a nuestras cuatrimotos. Ninguno de nosotros pronunció una palabra en todo el viaje de vuelta a casa, excepto por el ocasional gruñido. Esa experiencia realmente afectó a Peter. Le tomó un par de semanas antes de volver al bosque conmigo. Estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo así, lo cual no estoy seguro de creer. No tengo mucha fe en brujas y esas cosas. Solo creo que la naturaleza es mucho más impredecible de lo que creemos. Nos hemos alejado demasiado de la verdadera naturaleza cruda porque elegimos vivir en ciudades. Así que probablemente hemos olvidado lo aterradora e impredecible que puede ser. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar con esos ciervos. Todavía no tengo una explicación. Un día recibimos una llamada de las autoridades locales. Aparentemente, un anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que los lleváramos a la cabaña, ya que no estaban acostumbrados a terrenos que no fueran calles pavimentadas. Los llevamos hasta la cabaña y estacionamos a unos pocos metros de la puerta principal. Era evidente que algo había sucedido. La puerta estaba completamente arrancada de sus bisagras y la cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en su búsqueda y aceptamos. La teoría inicial era que lo había llevado un oso, lo cual parecía bastante plausible considerando la maldita puerta. Nos separamos y seguimos cualquier rastro que pudiéramos encontrar. Pasó aproximadamente media hora antes de que uno de los oficiales reportara algo. Sonaba un poco afectado, pero nos dio direcciones detalladas hacia dónde estaba. No nos dijo qué había encontrado, solo dijo: «Ustedes querrán ver esto por ustedes mismos». Cuando llegamos a él, no estaba claro qué había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. No había ramas rotas, ni rastro, ni nada. Simplemente señaló hacia arriba, hacia un árbol grande. Colgado sobre una de las ramas más altas, había un ciervo recién muerto. Esto era ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver esto con el caso. Luego notamos algo aún más extraño. Más arriba en el árbol, había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso, y luego lo había colocado en el árbol. Sé que los leopardos y otros grandes felinos hacen esto para consumirlo después, pero no hay leopardos o tigres en este lugar. Los oficiales parecían incómodos y miraban nerviosos por encima de sus hombros. Desde entonces, nos quedamos juntos como grupo y buscamos durante un par de horas más antes de encontrarlo en nuestro camino de regreso. Pasamos de nuevo por el árbol y el ciervo había desaparecido, dejando solo algunas ramas sangrientas atrás. Aceleramos el paso y salimos de allí sin mirar atrás. Hubo un invierno en el que tuvimos un incidente bastante horrible, como probablemente esperarías. Los inviernos pueden ser bastante duros con toneladas de nieve y menos 40 grados Celsius. Si alguien desaparece, se presume muerto de inmediato porque es imposible mantener la temperatura corporal durante largos periodos sin estar adecuadamente equipado. Y cuando desaparece un niño, es lo peor. La policía nuevamente solicitó nuestra ayuda porque una madre había reportado la desaparición de su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío cortante no era bienvenida, pero no podíamos simplemente ignorar la desaparición de un niño. La madre había dejado que sus hijos jugaran afuera cuando uno de ellos simplemente comenzó a correr hacia la línea de árboles. Habían estado allí por un tiempo llamando a su nombre, pero simplemente no pudieron encontrarla. Fue entonces cuando llamaron a la policía, quienes luego nos llamaron a nosotros. Para cuando llegamos al área de búsqueda, llevaba desaparecida alrededor de 2 horas.
Seguimos un rastro que sospechábamos que era suyo. Duró mucho más de lo que un niño de esa edad debería ser capaz de correr, y luego simplemente se detuvo. No había pisadas laterales, ni lucha, ni ningún signo de nada en absoluto. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el acto. Examinamos las huellas para ver si había retrocedido o algo así, pero no había signos claros de doble impresión. Peter estaba visiblemente molesto y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué había comenzado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero afirmaron que simplemente comenzó a correr sin advertencia. Los niños temblaban y lloraban, así que le pedimos a la madre que regresara a su casa mientras seguíamos buscando. Un oficial los siguió de regreso a la casa para que se sintieran más seguros. Unos 15 minutos después, otro de los oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie. Podíamos escuchar el distintivo sonido del lamento de la madre de fondo. Habían encontrado a la niña. La habían encontrado sentada en el escalón de la puerta trasera. Estaba muerta y casi congelada completamente. Solo llevaba una chaqueta y pantalones, considerando que solo iba a jugar afuera por un rato. La madre había cerrado con llave las puertas antes de irse porque no quería que les robaran la casa mientras estaban fuera. Hasta el día de hoy, me emociono cuando pienso en ello, pero aún tengo algunas preguntas sin respuesta sobre lo que había sucedido. La solución obvia es que había regresado a casa y se congeló hasta la muerte al intentar entrar, pero aún creo que hay más. Si ella hubiera regresado, ¿cómo ninguno de sus hermanos o su madre se dio cuenta de ella? ¿Por qué no respondió a sus llamadas? ¿Cómo regresó sin dejar rastro? ¿Cómo estaba casi congelada, aunque solo llevaba desaparecida unas 4 horas? Ninguno de los vecinos había visto nada inusual, así que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se convirtió en alcohólica. Sigo pensando en ese incidente todos los días. Por alguna razón, me afectó más que los 4 chicos que fueron destrozados. Aquí tienes algunas incidencias más cortas que no se pueden convertir en historias muy detalladas. Número 1. Una vez vi a una cierva morder a uno de sus cervatillos por la cabeza y comenzar a sacudirlo violentamente hasta que su cuello se quebró. Después lo soltó en el suelo y lo empujó un par de veces, como si no entendiera bien lo que había hecho. No me quedé para observar porque estaba un poco perturbado. Número 2. Encontré un ciervo muerto junto a un árbol. Las marcas en el árbol, junto con las marcas en la cabeza del ciervo, sugirieron que había embestido su cabeza contra el tronco del árbol hasta morir. Tomé una muestra de sangre. Estaba completamente sano. Número 3. Tropecé con una presa fresca en invierno. Un ciervo con la mitad de su cara y cuello desaparecidos, con un gran agujero en el abdomen y tripas colgando. Mientras exploraba la herida para comprobar la temperatura, la maldita cosa soltó un quejido y se puso de pie con completa incredulidad. Esta ensangrentada masa volteó la cabeza para mirarme y comenzó a alejarse tranquilamente. Colapsó después de unos 10 metros y no volvió a levantarse. Recuerdo haber estado saliendo con una chica durante un par de semanas. Por alguna razón, le pareció interesante mi trabajo y pensó que era una especie de tipo duro. Me dejé llevar porque ella era atractiva. Además, presentó a Peter a una de sus amigas. Vivía en una de las casas más elegantes del pueblo, con una vista bonita del bosque desde la sala de estar. Decidimos hacer una doble cita en su casa, donde íbamos a ver una película y cenar. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que Peter se fuera al cuarto de invitados con su chica. Decidí no perder tiempo y también comencé a pasar un buen rato. En ese momento, admito que había descuidado un poco mis deberes. Peter y yo no habíamos estado en el bosque ese mes y no habíamos respondido a ninguna llamada sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Nos habíamos dejado llevar por nuestras vidas personales. Honestamente, se sintió bien tomar un descanso del trabajo
ya que nunca estábamos realmente fuera de servicio. Nos quedamos dormidos en el sofá de la sala de estar. En algún momento de la noche, me desperté. Era una noche estrellada y hermosa. Me acerqué a la puerta de cristal que conducía a la terraza para tener una mejor vista del cielo. Después de unos minutos, vi algo en la distancia. El débil resplandor del reflejo de unos ojos que me miraban intensamente. Me quedé helado en el lugar y observé a esta criatura desconocida mientras se acercaba lentamente a mí. Cuando llegó a la luz que emanaba de la casa, se reveló como un ciervo rojo de tamaño mediano. Continuó caminando hacia mí sin parpadear ni apartar los ojos de mí. Caminó directamente hacia el cristal, lo que pareció confundirlo. Empezó a empujar el cristal, que pronto se convirtió en un empuje violento. En ese momento, empecé a retroceder, aún en completa incredulidad por lo que estaba ocurriendo. Mi chica se despertó debido al ruido fuerte en el cristal. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, aún medio dormida, antes de que pudiera responderle. El ciervo comenzó a emitir gritos guturales mientras intensificaba sus embestidas. Finalmente rompió el cristal. Mi chica gritó y Peter bajó corriendo las escaleras para ver qué estaba pasando. El ciervo simplemente caminó hacia mí con calma, como si no acabara de romper una puerta de cristal. Continuaba emitiendo esos horribles sonidos mientras se acercaba a mí. Intenté retroceder, pero pisé algún cristal y caí de culo. El ciervo me observaba con ojos imperturbables mientras seguía bramando. Mi chica seguía gritando. De repente, quedé ensordecido por el sonido de Peter descargando su pistola pequeña. Golpeó al ciervo varias veces, pero en su mayoría falló, causando mucho daño a la propiedad. El ciervo cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo. Hasta el día de hoy, todavía estoy agradecido a Peter por traer su arma. Mi novia y yo rompimos al día siguiente. Dijo que estaba maldito o tenía mala suerte, y de cualquier manera, no quería tener nada que ver conmigo. Desde entonces, siempre duermo con las persianas puestas. Nunca más me asomé a otra ventana en la noche, especialmente cuando sé lo que podría estar al otro lado del cristal. Ignoré el bosque, pero definitivamente no me ignoró a mí. Una vez me encontré perdido con Peter en una tormenta de nieve. Estábamos básicamente jodidos, sin refugio ni forma de encender un fuego. La nieve caía tan densamente que no podíamos ver más allá de unos metros. El viento era tan frío que mis labios comenzaron a sangrar. Conducimos durante lo que pareció una eternidad hasta que encontramos una cabaña de casa vieja y deteriorada. Nos costó desmontar nuestros vehículos todoterreno porque nuestra ropa estaba congelada sólida. Todavía recuerdo cómo temblaba Peter y castañeteaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una chimenea simple y algo de leña semiseca. Mientras nos sentábamos allí, calentándonos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de absoluta desesperación cuando nos dimos cuenta de que podríamos realmente jodernos. No teníamos idea de cuánto duraría la tormenta y no había mucha madera para quemar. Entonces, Peter se levantó y murmuró: «Al diablo con esto, espera aquí». Salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un breve segundo, realmente me pregunté si iba a acabar con mi sufrimiento. Para mi alivio, comenzó a destrozar los malditos tablones del piso para usarlos como leña. «Esto debería mantener el fuego encendido un rato más», dijo. «Bendito seas, Peter, y tu mente demente». Al final, probablemente quemamos la mitad del piso de la cabaña, revelando más y más del suelo helado debajo. Y, por supuesto, resulta que había restos de un par de personas allí abajo. Esperamos la tormenta atrapados en una cabaña maldita con un asesino ruso suelto. Los restos parecían muy antiguos. Afortunadamente, solo eran esqueletos polvorientos. Debatimos seriamente si debíamos irnos o quedarnos. Decidimos quedarnos, porque tendríamos mejores posibilidades de sobrevivir contra un asesino ruso psicópata
que contra la tormenta. En un momento juraría que escuchamos a alguien acercándose a la cabaña solo para huir hacia el bosque. No tiene sentido. Solo un desquiciado mental tendría las pelotas para vagar por ahí. Aunque estábamos en una cabaña con cadáveres bajo los tablones del piso, nos sentamos con nuestros rifles listos, por si acaso. Después de mucho tiempo, la tormenta comenzó a calmarse. Salimos de la cabaña, desenterramos nuestros vehículos todoterreno fuera de la nieve y nos dirigimos de regreso al pueblo. Navegar era mucho más fácil ahora que podíamos ver hacia dónde íbamos. Fuimos directamente a la comisaría de policía. Estaban sorprendidos de vernos, ya que ya nos habían reportado como desaparecidos o muertos. Les contamos sobre la cabaña y acordamos mostrarles el camino al día siguiente. Dormí unas 14 horas después de remojar en una bañera de agua caliente. Fue el mejor sueño que he tenido. Nos reunimos con los oficiales al día siguiente y los guié a través del bosque hasta la cabaña. Estaba jodidamente desaparecida. No había rastro alguno de ella. Las huellas dejadas por nuestros vehículos todoterreno seguían siendo muy claras, e incluso el lugar donde los desenterramos, pero la cabaña simplemente no estaba allí. Había un claro donde había estado, pero no quedaba nada más que una capa fresca de nieve. Los oficiales lucían irritados y dijeron que estábamos perdiendo su tiempo. Decían que debíamos haber estado alucinando o que habíamos bebido demasiado del brebaje casero de Peter. Aún no tiene sentido para mí. Nunca encontramos una explicación. Peter y yo habíamos salido en una de nuestras excursiones a principios de otoño, cuando nos encontramos con un cazador en pánico. Nos rogó que ayudáramos a su amigo que había sido atacado por un oso más adelante en el sendero. Condujo con nosotros hasta donde ocurrió el incidente, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba jodidamente destrozado, con la cara desgarrada, las tripas fuera y las extremidades dobladas en posiciones antinaturales. Casi vomité al ver eso. Decidimos que este oso era demasiado peligroso para dejarlo con vida, ya que estaba merodeando bastante cerca del pueblo. Comenzamos a buscar huellas para tener una idea de hacia dónde se dirigía. El cazador estaba sentado contra un árbol, demasiado impactado para reaccionar a lo que estaba sucediendo. Seguía describiendo a la criatura como un oso cuando se lo preguntábamos. El caso es que solo encontramos huellas de ciervo en la escena. Contra nuestro mejor juicio comenzamos a seguir al maldito. Juro que tenía un flujo constante de sudor frío corriendo por mi espalda mientras cazábamos a esta maldita cosa. Honestamente, preferiría estar siguiendo a un oso en este punto. Llegamos a un claro en algún momento, donde encontramos un pedazo de la cara del tipo colgando de un arbusto espinoso. Estábamos aterrorizados hasta los huesos en este punto, pero seguimos adelante. Finalmente divisamos al hijo de puta dando vueltas sin rumbo, casi como si su brújula interna estuviera jodida. Esta vez fui yo quien le disparó. No podía dejar que Peter se divirtiera solo. Le di en la cabeza, muerte instantánea. Trozos de carne todavía colgaban de sus astas. Tuvimos que recoger las piezas individuales y ponerlas en una bolsa de plástico para llevarlas a la morgue junto con el resto del cuerpo. Nos atragantamos mientras lo hacíamos. Fue jodidamente horrible. Terminamos llevando al cazador en estado de shock con nosotros para que pudiera dar su testimonio. ¿Por qué nos dijiste que era un oso?, le preguntó Peter. Nunca me habrían creído, respondió él. Si tan solo supieran. Peter y yo estábamos pasando el rato en su apartamento, compartiendo historias y bebiendo. Nos sentamos en un pequeño balcón y fumamos cuando recibimos una llamada de la comisaría. Había habido avistamientos extraños de un animal grande, presumiblemente un oso, merodeando por la zona. Algunos lugareños estaban bastante asustados y lo habían reportado a la policía. Por supuesto, caía bajo nuestra jurisdicción. Decidimos investigar por la mañana. No teníamos ganas de perseguir alguna criatura grande no identificada, mientras estábamos medio borrachos y el sol se había puesto. Nos sentamos unos minutos más,
charlando cuando un grito ensordecedor resonó desde más allá de la línea de árboles. Estuvimos en silencio durante un par de minutos. «Joder, eso fue fuerte», dijo Peter. «Sí, no jodas», respondí. Decidimos investigar. Operación rusos medio borrachos armados en marcha. Erramos sin rumbo, apuntando aleatoriamente con nuestras linternas y rifles en la oscuridad. «Tienes que estar jodiéndome», gritó Peter. Había encontrado grandes huellas hendidas. «No me digas que este es otro maldito ciervo. Juro por Dios». Sonidos de movimiento detrás de nosotros. Ambos nos giramos instantáneamente y apuntamos al sonido. Dos ojos brillantes reflejaron nuestras linternas. Dejó escapar un chillido fuerte y cargó hacia nosotros. Ambos lo iluminamos. Es un jabalí, un maldito jabalí. Pero era tan jodidamente grande que inicialmente pensamos que era un oso. La imagen adjunta es sorprendentemente similar al bastardo que disparamos. «Al menos no fue un maldito ciervo», dije. Peter soltó una risa nerviosa y negó con la cabeza, admirando a la bestia que yacía ante nosotros. Honestamente, no sabía qué hacer con ella. No habíamos traído nuestros vehículos todoterreno, y la cosa era demasiado pesada para llevarla. Decidimos dejarla para que los lobos la carroñaran. Esta vez, la policía nos creyó. Algunos de esos cerdos pueden crecer hasta tamaños enormes. Tienes suerte de que no te haya atrapado, nos dijeron. Otra cosa menos de qué preocuparse. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay un montón de sistemas de cuevas sin cartografiar y sin explorar por toda Rusia. Esto también era cierto donde yo vivía. No era raro que Peter y yo nos topáramos con una o dos cuevas mientras estábamos en nuestras propias excursiones. Peter una vez me mostró un asentamiento abandonado que había descubierto en sus días jóvenes. Aunque éramos aproximadamente de la misma edad, yo era más de ciudad que él. Siempre había vivido en áreas menos pobladas y pasó gran parte de su infancia y adolescencia explorando el bosque. Rara vez hablaba de su infancia, principalmente debido a su padre alcohólico que lo golpeaba a él y a su madre, pero confiaba en mí y a veces se abría después de una botella o dos. Para él, explorar la naturaleza era una forma de escapar de su hogar disfuncional, razón por la cual tenía un buen mapa mental del lugar. Condujimos durante un par de horas hasta llegar al asentamiento. Parecía podrido y viejo como el infierno. La mayoría de los edificios estaban hechos de madera, listos para colapsar en cualquier segundo. Algunos estaban hechos del típico concreto soviético y lucían tan estables como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar un poco, por si acaso. Después de todo, este lugar habría sido una base increíble para los furtivos. Las casas estaban vacías, excepto por algunos muebles húmedos y un par de estufas. Las estructuras de concreto, por otro lado, aún tenían algunas cosas interesantes a su alrededor. Encontramos cajas húmedas de viejos dinamitas, lo que nos llevó a creer que era un antiguo pueblo minero. Seguramente había una gran cantera a pocos kilómetros de distancia, que encontramos más tarde. Muchas de las cosas que encontramos estaban demasiado oxidadas para discernir qué habían sido alguna vez. Todo lo demás estaba en un estado de descomposición que parecía bastante inseguro para que nos divirtiéramos demasiado. No es raro encontrar un antiguo pueblo minero abandonado que nunca se incluyó en un mapa, así que no nos detuvimos a preguntarnos por qué había sido abandonado hasta que vimos los ciervos. Peter me empujó ansiosamente el hombro y señaló a nuestra derecha. Había un gran ciervo observándonos desde detrás de una de las casas. Cuanto más mirábamos alrededor, más ciervos notamos. Había tal vez 10 o 12 de ellos, simplemente observándonos. No parecían amenazados por nosotros, sino más bien como si se aseguraran de que nos estuviéramos yendo. Nos acercamos lentamente a nuestros todoterreno mientras estos malditos ciervos nos seguían en silencio, nunca parpadeando ni haciendo ruido. Cuando llegamos a nuestros todoterreno, debatimos si deberíamos asustarlos
pero decidimos no hacerlo porque no queríamos que una manada de ciervos demoníacos sedientos de sangre nos cargara. Simplemente comenzamos a alejarnos, considerándonos afortunados de que no hubieran decidido joderse con nosotros. Recuerdo mirar hacia atrás una vez que estábamos a unos 100 metros de distancia y ver más de 20 ciervos parados allí, inmóviles. ¡Qué mierda!, gritó Peter mientras salíamos disparados del área y regresábamos a la ciudad. Nunca volvimos, pero a menudo hablábamos al respecto. Él creía firmemente que los ciervos tenían algo que ver con el abandono del asentamiento. No estoy tan seguro, pero definitivamente no creo que esté fuera de la pregunta. Los ciervos y sus misteriosas maneras. En este punto, la policía conocía nuestros varios encuentros. No nos creían realmente, pero aún así nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, habíamos recuperado bastantes cuerpos para ellos que habían sido destrozados por ciervos. Todo eso cambió cuando uno de los oficiales, uno de mis amigos, desapareció. Había respondido a una llamada sobre algunos niños que afirmaban que los acechaba un extraño anciano mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón, él había ido solo a investigar hace 16 horas, y nadie había sabido nada de él desde entonces. Peter y yo ayudamos en la búsqueda, ya que lo conocíamos bastante bien. Horas de búsqueda no dieron nada, hasta que alguien encontró su pistola tirada en el suelo. Había sido disparada 2 veces, pero no pudimos encontrar los casquillos de bala. Uno de los oficiales había traído un perro de búsqueda. Dio unos cuantos olores a la pistola y empezó a correr por el bosque, obviamente rastreando algo. Seguimos lo mejor que pudimos, pero el maldito perro era rápido como la mierda. De repente, el bosque se llenó del sonido de ladridos agresivos y gemidos. Llegamos al lugar donde el perro había ido y encontramos, gran sorpresa, a un maldito ciervo. De uno de sus cuernos colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Lo había atravesado por la garganta y salía por la boca. Era tan jodidamente grotesco que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando lo pienso. Era mi amigo, y ese maldito ciervo lo había matado. Permanecía completamente inmóvil, con la cabeza inclinada por el peso del oficial. El perro gimoteaba y gruñía, pero no se acercaba ni un centímetro más. Uno de los oficiales disparó contra él, lo que nos llevó a todos a iluminarlo. Recuperar su cuerpo sigue siendo claro en mi mente como una de las cosas más difíciles que he hecho. Después de ese incidente, los oficiales siempre tomaban en serio nuestras afirmaciones. Incluso ofrecieron respaldo cuando íbamos de excursión. Todavía me pregunto por ese anciano. ¿Los niños solo lo imaginaron? Peter seguía insistiendo en que algo sobrenatural manipulaba a los ciervos, haciéndolos agresivos y completamente locos. Yo todavía me inclinaba más hacia la teoría de que los ciervos, por naturaleza, son unos hijos de puta locos. En un momento estábamos revisando un posible campamento de furtivos. Cuando llegamos, nos recibieron 2 hombres mayores que inmediatamente comenzaron a interrogarnos. Les explicamos la situación y les pedimos que se apartaran para que pudiéramos inspeccionar el campamento. Era un campamento bastante estándar con algunas matanzas recientes y pieles, pero los hombres parecían muy nerviosos de todos modos, como si estuvieran escondiendo algo. Empezamos a interrogarlos hasta que cedieron. Admitieron que habían disparado y matado a unos 7 u 8 ciervos la noche anterior, pero no habían recuperado ni uno solo de sus cadáveres, y simplemente habían huido del área. ¿Qué tipo de cazador mata animales solo para dejarlos pudrirse, les preguntó Peter con urgencia en su voz. Explicaron que habían estado sentados en un puesto esperando para disparar a algún desafortunado ciervo. Entonces vieron uno que caminaba directamente hacia ellos. Cuando apuntaron, vieron sus ojos a través de sus miras. Estaba mirándolos directamente, pero aún así caminaba tranquilamente hacia ellos. Fue entonces cuando escucharon un crujido de rama y se dieron cuenta de que su puesto estaba rodeado. Todos tenían esa misma mirada sin vida en sus ojos. Ninguno hacía ruido ni movimientos bruscos.
Cuando estaban completamente rodeados, comenzaron a golpear los soportes del puesto mientras seguían bramando. Los cazadores estaban aterrorizados y simplemente comenzaron a disparar a los ciervos uno por uno. Corrieron de vuelta al campamento después de eso y no habían salido a cazar desde entonces. Nos mostraron el camino hacia su puesto y, seguro, había varios cadáveres de ciervos tirados en su base. Había marcas visibles en los soportes que respaldaban su declaración. Luego nos preguntaron si iban a tener problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no. Siempre y cuando no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente les habríamos hecho pagar una multa, pero dado que habían pasado por un encuentro con los ciervos psicóticos, simpatizamos con ellos y de hecho les agradecimos por encargarse de ellos por nosotros, ya que representaban una amenaza para los lugareños. Les dijimos que si alguna vez se encontraban con ciervos agresivos, deberían eliminarlos de inmediato. Parecían un poco confundidos mientras nos alejábamos. Nunca los volvimos a ver. Este será mi último post, aunque será largo. Describirá el incidente que finalmente me llevó a mudarme a Europa. Agradezco de antemano a todos por leer mis divagaciones, y especialmente a aquellos que me creen. Peter y yo explorábamos una zona apartada de la región, donde sabíamos que había cuevas y senderos poco frecuentados. Era uno de esos días tranquilos, pero algo en el aire se sentía extraño, como si los bosques estuvieran en guardia. Decidimos revisar un área conocida por sus cuevas y posibles asentamientos prehistóricos. Nos adentramos en un sistema de cuevas que apenas habíamos explorado antes. La atmósfera en el interior era tensa, y el eco de nuestros pasos se sentía como un susurro inquietante. Fue entonces cuando encontramos algo inusual: huellas de pies descalzos en el suelo de la cueva. Eran recientes, frescas, y seguían un camino hacia el interior de la cueva, hacia una parte donde la luz apenas penetraba. Mis instintos me decían que debíamos dar la vuelta y salir de allí, pero Peter, con su curiosidad característica, quería seguir adelante. «Debemos saber qué está pasando aquí», murmuró mientras iluminaba las huellas con su linterna. Seguimos las huellas con cautela. Cada paso aumentaba nuestra ansiedad. La cueva se hacía más estrecha y las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Finalmente, llegamos a una pequeña cámara dentro de la cueva, apenas lo suficientemente grande para albergar a una persona. Allí, en el centro de la cámara, encontramos un altar rudimentario hecho de piedra y huesos. Estaba cubierto con símbolos tallados que no reconocíamos, pero que parecían antiguos y ritualísticos. Alrededor del altar, en el suelo, había velas derretidas y restos de lo que parecía ser algún tipo de ofrenda. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, apenas perceptible, como el viento susurrando a través de las grietas de la cueva. Nos congelamos. Nuestras linternas iluminaban los rincones oscuros mientras escuchábamos cada sonido, cada susurro. «¿Quién está ahí?», gritó Peter, su voz resonando contra las paredes de la cueva. El silencio respondió, solo roto por el eco lejano de nuestras voces. De repente, sentimos un movimiento detrás de nosotros. Giramos nuestras linternas y vimos una figura humana, encorvada y vestida con harapos, emergiendo de las sombras. Tenía el cabello enmarañado y los ojos brillaban con una intensidad que parecía casi sobrenatural. No dijimos una palabra. Nuestros corazones latían furiosamente mientras la figura se acercaba lentamente hacia nosotros. A medida que se acercaba, sentimos una presencia que era más que humana, algo antiguo y poderoso. Peter levantó su linterna y la figura retrocedió un paso, como si la luz lo repeliera. Entonces, con un movimiento rápido y preciso, sacó un cuchillo oxidado y comenzó a avanzar hacia nosotros con una determinación sombría. No lo pensamos dos veces. Corrimos tan rápido como pudimos por el túnel estrecho por el que habíamos venido, el eco de nuestros pasos resonando detrás de nosotros. La figura nos perseguía, sus pies descalzos golpeando el suelo de la cueva con una velocidad asombrosa.
Logramos salir de la cueva, el aire fresco golpeando nuestros rostros sudorosos. Corrimos hacia nuestros todoterreno y arrancamos, sintiendo la mirada de la figura sobre nosotros mientras nos alejábamos. Esa noche, en el apartamento de Peter, discutimos lo que habíamos visto y experimentado. Ambos sabíamos que habíamos tropezado con algo más allá de nuestra comprensión, algo que acechaba en los oscuros rincones de esos bosques. Después de esa experiencia, supe que ya no podía quedarme allí. Los bosques y las montañas que antes habían sido mi hogar, ahora parecían llenos de peligros que no podía enfrentar. Decidí mudarme a Europa, lejos de las tierras que habían sido testigos de tantos encuentros extraños y aterradores. Esa decisión marcó el final de una era para mí, pero también me dejó con una sensación de alivio y liberación. Ahora, mientras escribo esto desde mi nuevo hogar, sé que esos recuerdos nunca me abandonarán. Agradezco a quienes han leído mis historias y a quienes han creído en mí.